Hay personas que, al mirarlas, nos hacen olvidar por un instante el paso del tiempo, aunque sus cabellos ya no sean los mismos, aunque el cuerpo lleve marcas de su historia. Hay algo en ellas que permanece intacto, un brillo en los ojos, una ligereza en los gestos, una presencia que trasciende la edad. ¿Por qué algunas almas parecen no envejecer jamás, incluso cuando los años avanzan? ¿Qué es lo que saben? O mejor dicho, ¿qué es lo que recordaron? Que la mayoría de nosotros ha olvidado. Vivimos en una sociedad obsesionada con la juventud, donde se combate el tiempo como si fuera un enemigo. Pero, ¿y si el tiempo, tal como lo conocemos, no fuera más que un velo? Una construcción artificial que nos aleja de una verdad más profunda. No estamos hechos de fechas, estamos hechos de luz. Hay cuerpos que envejecen, sí, pero hay almas que se expanden. Y cuando el alma despierta, el cuerpo responde, no con la negación de la edad, sino con la vitalidad de quien está conectado a su esencia. Porque la verdadera juventud no es una etapa de la carne, es una frecuencia de la conciencia, es un estado de presencia, de alineación, de comunión con aquello que es eterno en nosotros. Hay quienes viven 90 años llevando una energía fresca, curiosa, amorosa, y hay quienes con 30 ya han enterrado su chispa vital bajo el peso de un mundo que les enseñó a sobrevivir, pero no a vibrar. En este espacio que llamamos Codex Aeternus, no buscamos fórmulas de belleza, buscamos llaves olvidadas de la sabiduría ancestral, mapas que nos enseñan a reconectar el cuerpo con el espíritu, la materia con el espíritu vital, la edad con el propósito. En el encuentro de hoy no hablaremos solo del envejecimiento, hablaremos del tiempo, del olvido y de lo que sucede cuando el alma comienza a recordar quién es en realidad, cuando el cuerpo deja de ser prisión y vuelve a ser templo, cuando la vida deja de contarse en cumpleaños y comienza a sentirse en vibraciones. Prepárate, no será una explicación común, será una travesía interior, una revelación sobre la alquimia silenciosa que ocurre cuando la luz del ser interior comienza a irradiar con más fuerza que las horas. Porque quizás el verdadero secreto de la juventud nunca fue físico, quizás siempre fue espiritual, y está esperando que tú lo redescubras. Vivimos inmersos en una trama invisible tejida de segundos, minutos y horas. Pero el tiempo que conocemos, ese que corre en las manecillas y se acumula en los calendarios, no es más que un lenguaje inventado para organizar el caos aparente de la materia. No es el tiempo real, es un tiempo medido, no vivido, es un tiempo controlado, no sentido. Los antiguos lo sabían, no contaban la vida en años, la contaban en ciclos, en pulsos, en estaciones internas, y comprendían algo que solo ahora la ciencia comienza a susurrar. Lo que envejece el cuerpo no son los años, sino la densidad de la vibración que sostenemos. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces te has sentido viejo aún siendo joven? Cansado, desanimado, sin brillo, como si una parte de ti se hubiera detenido en el tiempo. Y por otro lado, ¿has conocido a personas mayores que caminan con la ligereza de un niño despierto? Ríen con los ojos, se maravillan con lo simple, y parecen llevar consigo la eternidad en pequeñas dosis. Eso no es coincidencia, es vibración. El alma no envejece como el cuerpo, pulsa en otra frecuencia, y cuando esa frecuencia está elevada, el cuerpo se alinea, como un instrumento afinado por una mano invisible. Por eso decimos, la carne sigue el pulso del espíritu. El cuerpo es el espejo visible del campo invisible. Es el reflejo de aquello que vibramos silenciosamente cada día. Cada célula escucha lo que sientes, piensas y crees. Cada hebra de cabello, cada latido del corazón, cada mirada, son manifestaciones externas de un campo energético interior. La juventud, por lo tanto, no es una cuestión de edad biológica, sino de coherencia vibracional. Cuando vives en desacuerdo con tu esencia, el cuerpo se vuelve pesado, se enferma, se endurece. Pero cuando te reconectas con el alma, con tu misión, con tu verdad más pura, entonces el tiempo pierde poder sobre ti, porque comienzas a habitar otro ritmo, el de la eternidad. La sabiduría hermética ya lo enseñaba. Como es adentro, es afuera. Y esa máxima, tantas veces repetida y tan poco comprendida, es una llave viva para quien desea comprender el misterio de la juventud espiritual. No se trata de negar el tiempo,
sino de trascenderlo, de recordar que el tiempo que nos enferma es el tiempo del olvido y el tiempo que nos sana es el tiempo de la presencia. Por eso algunas almas parecen desafiar la lógica de la edad. No viven en el tiempo lineal, viven en el tiempo sagrado de la conciencia despierta. Mucho antes de los laboratorios y la biomedicina, existían templos vivos, cuerpos tratados como santuarios del alma, y civilizaciones que, aún sin cronómetros, sabían más sobre el tiempo que lo que hoy creemos saber. En el antiguo Egipto, los iniciados en los misterios comprendían que el cuerpo era solo una expresión densa de una energía más sutil. En las escuelas de sabiduría de Heliópolis se hablaba del Ka, la chispa vital que se fortalecía a través de la pureza en los actos, la armonía en los pensamientos y la comunión con los ciclos cósmicos. Sabían que el verdadero rejuvenecimiento no venía desde fuera, sino desde el alineamiento con el sol interior. En la India ancestral, los sabios llamaban a esa fuerza prana, el aliento vital que impregna todo lo que vive. Nos legaron técnicas como el pranayama, el control de la respiración, no solo como práctica física, sino como un acto sagrado para conducir la energía universal. Quienes sabían respirar con conciencia sabían tocar lo divino, y cuando lo divino circula libre dentro de ti, no hay espacio para la decadencia. Los maestros taoístas, por su parte, llamaban a esta esencia chi. Según ellos, la longevidad era el subproducto natural de una vida vivida en equilibrio con el Tao, el flujo cósmico de la existencia. No buscaban juventud, buscaban armonía, y como consecuencia parecían permanecer intactos frente al tiempo. En la antigua Grecia era el pneuma, el soplo sagrado, lo que daba vida a la materia. Los alquimistas europeos más tarde lo llamarían espíritu vital. Y cada cultura, a su manera, entendió que el cuerpo es un cáliz, y que lo llena determina su belleza, su salud, su luz. Lo que todas estas tradiciones tenían en común era la comprensión de que el cuerpo humano es un espejo de lo invisible. No veían la vejez como una falla genética, sino como un síntoma de desconexión espiritual. La deterioración era, para ellos, una consecuencia del alma olvidada. Y la vitalidad, esa luz que centellea incluso en los ancianos, era el efecto colateral de un alma despierta, centrada, viva. Cuando Moisés descendió del Sinaí, según relatan los textos sagrados, su rostro resplandecía, no por haber usado ungüentos, sino por haber estado en contacto directo con una fuente superior. Ese brillo era el resultado de la fusión con la luz primordial. Y esa luz no solo ilumina, regenera. Los yogis, en cavernas silenciosas del Himalaya, nos mostraron que es posible vivir durante décadas con el mismo vigor y presencia de un joven, porque su energía vital no se desperdiciaba en conflictos internos, en distracciones mundanas, en vicios emocionales, sino que era concentrada, elevada, refinada. Cada cultura preservó ese saber a través de símbolos, mitos, rituales y prácticas. Pero, con el paso del tiempo, esa sabiduría fue silenciada, desacreditada, sustituida por fórmulas que prometen juventud rápida sin transformación interior. Lo que los antiguos sabían, y que hoy necesitamos recordar, es que la juventud es la sombra de un alma viva, y la longevidad, el reflejo de una sintonía profunda con las fuerzas universales. No se trata de resistir al tiempo, sino de trascender la frecuencia que lo convierte en prisión. Porque cuando el espíritu está alineado con lo eterno, el cuerpo simplemente lo sigue. Si todo en el universo vibra, entonces lo que sientes, incluso en silencio, moldea la estructura invisible de tu realidad. Las emociones, lejos de ser simples reacciones internas, son fuerzas creadoras, fuerzas que construyen o corroen, que iluminan o ensombrecen, que renuevan o desgastan. Cada pensamiento que cultivamos, cada emoción que alimentamos, tiene un impacto directo sobre el cuerpo que habitamos. Y aquí hay una verdad que las escuelas antiguas ya conocían, pero que hoy la ciencia comienza a confirmar. Las emociones no viven solo en la mente, habitan en las células, circulan por la sangre, alteran el campo bioeléctrico, programan, en silencio, los códigos que rigen la salud, el brillo, la longevidad, el amor, la gratitud y la presencia son como néctares alquímicos. Alinean los centros energéticos,
purifican el campo vibracional y promueven un estado de regeneración que va más allá de la biología. Cuando sentimos amor verdadero, el cuerpo se relaja, la respiración se profundiza, la luz interior se expande. En ese estado, el tiempo se desacelera, porque no hay prisa para quien está plenamente presente. El miedo, el resentimiento, la culpa, en cambio, son como venenos sutiles. No se ven, pero se acumulan en los tejidos. Desorganizan los centros energéticos, crean fisuras en el campo áurico, aumentan el estrés oxidativo, como revelan los estudios más recientes sobre los telómeros, esas pequeñas puntas del ADN que se acortan con el estrés prolongado. Eso que llamamos envejecimiento prematuro, muchas veces no es más que el rastro de un alma intoxicada por emociones no resueltas. Y esas emociones no solo roban la juventud del cuerpo, también apagan el brillo de la mirada, cierran el pecho, desconectan al ser de su fuente vital. Y por eso el campo vibracional es tan importante. Puede ser un escudo o una fisura, puede protegernos de la densidad del mundo o volvernos vulnerables a ella. Todo depende de lo que cultivamos en lo invisible. Las personas que viven con ligereza, incluso en medio de las tormentas, no son ingenuas, son sabias. Saben que lo que cargamos por dentro se refleja por fuera, que no vale la pena perder el alma para proteger el ego, que el resentimiento no hiere al otro, solo envejece a quien lo sostiene. Por eso decimos, la juventud es una consecuencia del alma en armonía con el cuerpo. No es una meta estética, sino un reflejo vibracional. No es el resultado de procedimientos externos, sino de estados de conciencia. La verdadera alquimia ocurre cuando transmutamos el dolor en aprendizaje, la rabia en lucidez, las heridas en portales. Y es en ese espacio sutil de madurez emocional donde comienza a florecer la juventud espiritual. No se trata de sonreír siempre, sino de no permitir que el veneno de las emociones estancadas dicte el ritmo de tu existencia. Quien desea mantenerse joven, primero debe aprender a mantenerse ligero. Y la ligereza no es ausencia de peso, es presencia de espíritu. El alma no se cura con teorías, despierta a través de rituales. Y los antiguos, en su silenciosa sabiduría, nos dejaron mapas ocultos, prácticas que no solo sostenían el cuerpo, sino que lo consagraban como un santuario del espíritu. Estas prácticas no eran simples técnicas de bienestar, eran herramientas de transmutación, instrumentos para recalibrar la energía vital, alinear el cuerpo con el cosmos y devolver al ser humano la dignidad de habitar el templo que es su propia carne. Entre estos secretos milenarios, encontramos el pranayama, la ciencia de la respiración consciente. Respirar para los yogis es mucho más que captar oxígeno, es un puente entre mundos. Cada inhalación es una invitación a la presencia, cada exhalación, una liberación de las densidades acumuladas. Cuando se respira con intención, no solo se calma el cuerpo, se reenciende la chispa de lo sagrado que habita en nosotros. En paralelo, el silencio interior, alcanzado a través de la meditación profunda, es el terreno fértil donde florece la energía sutil. En la ausencia de ruido, escuchamos el sonido del ser. Es en ese vacío fértil donde las células se reorganizan, el campo electromagnético se purifica y el espíritu retoma el mando. La meditación no es una huida del mundo, es un retorno a la fuente. Los movimientos energéticos como el Qigong, el Tai Chi o el yoga no fueron creados para moldear estéticamente el cuerpo, sino para permitir que la energía fluya sin interrupciones. Cuando el Chi se estanca, la enfermedad se aproxima. Cuando el prana circula, la juventud renace. Esos movimientos sutiles son como danzas cósmicas que reposicionan el alma dentro del cuerpo. Cada gesto consciente es una oración silenciosa, cada postura, un sello vibracional. Pero de nada sirve respirar luz y mover energía si alimentamos el cuerpo con sombras. La alimentación vibracional es la alquimia más directa que realizamos a diario. Los alimentos vivos, frutas, hojas, semillas, raíces, llevan la memoria del sol, del agua, de la tierra y del aire. No solo nutren, le recuerdan al cuerpo de dónde venimos. En cambio, los alimentos muertos, ultraprocesados y cargados de aditivos, nos desconectan de la esencia.
Es como intentar encender una llama con cenizas. Incluso el agua, ese espejo líquido de lo invisible, puede ser reprogramada. Cuando intencionamos sobre ella una palabra, un símbolo, un estado de gratitud, algo cambia. Su estructura vibra distinto, y cuando bebemos esa agua consciente, es como si cada célula fuese tocada por un código de vida. El cuerpo se convierte en templo cuando la vida interior se vuelve sagrada. Y esa sacralización no ocurre en los extremos, sino en los pequeños gestos, en la respiración consciente al despertar, en la elección del alimento con gratitud, en el caminar presente, en el descanso que respeta el ritmo del alma. Esos rituales, que parecen simples, son en realidad portales de renacimiento, portales que nos conducen de regreso al estado original, ese en el que el tiempo no pesa, porque la luz interior sostiene al cuerpo. La verdadera juventud no nace de milagros, nace de rituales, de elecciones conscientes, de una vida vivida en reverencia a aquello que pulsa detrás de la apariencia. Hay un tipo de tiempo que no corre en los relojes, ni aparece en los calendarios. Es el tiempo interno, aquel que se teje, silenciosamente, a través de las imágenes que cultivamos en la mente. Y es en ese tiempo invisible donde el cuerpo realmente vive. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, frente al espejo, hay días en los que te ves más pesado y otros en los que algo en ti brilla, incluso sin explicación? No se trata solo de descanso o alimentación, se trata de la frecuencia mental en la que estás vibrando, porque el cuerpo sigue los decretos del inconsciente. Escucha lo que tú crees, responde a lo que sientes como verdad. Cuando repites constantemente, incluso en silencio, estoy cansado, el tiempo me está consumiendo, ya no soy como antes, el cuerpo obedece, las células se organizan para responder a esa expectativa, la juventud se disuelve, no porque el tiempo haya pasado, sino porque tú te despediste de ella internamente. Pero hay quienes afirman, soy eterno, y no lo dicen por negar la realidad, sino por estar conectados con su esencia. Son esas almas que, aún con arrugas en el rostro, irradian frescura en su presencia. La energía que emiten es ligera, radiante, atemporal. Quien cree ser infinito, imprime eternidad en la mirada. El inconsciente no distingue entre verdad y creencia, transforma ambas en forma. Es como un alquimista oculto, modelando huesos, músculos y piel según los mandatos que repites en tu teatro interior. Por eso, el envejecimiento, en gran parte, es un guión escrito por la propia mente. No es un castigo de la naturaleza, sino una obra colectiva entre cuerpo, alma y pensamiento. Cuando te conectas con la idea de que tu esencia es eterna, no como un concepto espiritual abstracto, sino como una experiencia vibracional vivida, todo tu sistema comienza a funcionar de otra manera. La respiración cambia, el brillo en los ojos regresa, la postura se eleva, porque el cuerpo empieza a organizarse en torno a la eternidad y ya no alrededor de la pérdida. Los grandes maestros nunca negaron el paso del tiempo, pero tampoco permitieron que éste determinara su valor, su fuerza o su identidad. Sabían que el secreto no está en contar los años, sino en recordar de dónde proviene la luz que los sostiene. Esa es la verdadera juventud subjetiva, no una ilusión que intenta ocultar la edad, sino una sabiduría que comprende que la edad es solo un símbolo y que el espíritu es el único artista capaz de redibujarlo. Entonces, si deseas rejuvenecer, no empieces por la piel, empieza por la creencia. Redibuja los contornos de tu identidad, píntate a ti mismo con la tinta de la eternidad, y verás, poco a poco, cómo el cuerpo se inclina no ante el peso del tiempo, sino ante la ligereza del alma despierta. Existe un error silencioso que aún ronda la conciencia de la humanidad, la idea de que la edad del alma acompaña la cronología del cuerpo. Pero el tiempo del alma no se mide en vueltas alrededor del sol, se revela en la profundidad de la mirada, en la madurez vibracional, en esa sabiduría silenciosa que fluye sin esfuerzo. Existen almas jóvenes en cuerpos antiguos, y almas milenarias vestidas con rostros que apenas han cruzado los 20 años. Lo que diferencia a una de otra no es el tiempo vivido, sino la luz asimilada. El alma antigua que ha despertado
no corre detrás de la juventud, ancla juventud en su presencia. Porque cuanto más luz espiritual lleva consigo, más liviano se vuelve el cuerpo que la contiene. La piel puede arrugarse, los pasos pueden volverse lentos, pero hay algo en esa presencia que permanece intacto, un magnetismo sereno que desarma al tiempo y encanta al instante. Personas así no impresionan por sus rasgos, sino por su vibración. No llaman la atención por su físico, sino por su frecuencia. Cuando entran en un espacio, no se imponen, pero todo cambia, como si el aire se volviera más limpio, más real, más sagrado. El cuerpo físico, en ese estado, se convierte en una vestidura ligera, maleable, translúcida, como si la materia hubiera aprendido a bailar con el espíritu y ya no a resistirle. El tiempo no pesa sobre quien está en paz con su misión, porque no hay conflicto entre lo que se es y lo que se hace. Y cuando el ser está alineado con el hacer, el desgaste se disuelve. El cansancio del alma desaparece, la inquietud se aquieta, y el cuerpo se reorganiza para reflejar ese estado de plenitud interior. Por eso decimos, con reverencia, el alma vieja que ha despertado no carga arrugas, carga mapas de vidas anteriores, de luchas silenciosas, de revelaciones que no se encuentran en libros, sino en silencios. No necesita demostrarse, porque recuerda, y al recordar, ilumina. Mientras muchos persiguen la juventud intentando negar al tiempo, estas almas caminan con él, hacen del tiempo un aliado, transforman cada década en alquimia, cada marca del cuerpo, en escritura sagrada, porque quien ha despertado no teme envejecer. Sabe que el cuerpo es solo el papel donde el alma escribe su historia, y cuanto más esa historia se escribe con amor, con verdad y con presencia, más bello se vuelve el cuerpo, no por fuera, sino en su vibración. El cuerpo humano, por sí mismo, es una llama viva, pero sin propósito, esa llama se apaga lentamente, no por falta de oxígeno, sino por falta de dirección. Y es en ese punto donde muchas almas enferman, no por edad, sino por desalineación. Vivir sin propósito es como respirar sin alma. Es despertar cada día sin un para qué que ilumine el camino. Y cuando el alma pierde su norte, el cuerpo lo siente. La vitalidad se desvanece, el brillo en los ojos se apaga, y el tiempo comienza a pesar. No en los huesos, sino en el espíritu. Por otro lado, cuando el ser está en misión, hay un tipo de energía que brota desde dentro, como una fuente que no se agota. Vivir con propósito reaviva el fuego vital. Es como si cada célula supiera por qué está viva. El cuerpo se mueve con intención, la mente guarda silencio para escuchar al alma. Y el tiempo, ese viejo cobrador de deudas, se convierte en un aliado generoso. No importa cuántos años tenga el cuerpo, la pasión por estar vivo, por servir, por crear, por transformar, lo renueva todo. La sangre fluye con más libertad. La postura se alinea. El campo energético se expande como quien dice, estoy aquí para cumplir algo más grande que yo. La apatía es una muerte lenta, pero la pasión, la verdadera, la que nace del alma y no del ego, es un elixir. Por eso tantas personas que han descubierto su misión de vida parecen haber detenido el tiempo. No están preocupadas por la edad, están comprometidas con el propósito, y en ese compromiso, el tiempo pierde poder sobre ellas. La numerología y la astrología esotérica comprenden esto como pocas disciplinas, no como predicciones fijas, sino como lenguajes simbólicos del alma encarnada. Cada número, cada posición planetaria, lleva un código. Y cuando estos códigos son comprendidos y vividos con conciencia, se transforman en poderosas guías para que el alma recuerde por qué está aquí. Ciertos números maestros, como el 11, el 22 o el 33, indican vidas dedicadas al servicio y a la expansión de la conciencia. Y no es raro que quienes los portan emanen una energía distinta, más refinada, más serena, más joven en su vibración. Signos como Acuario, Géminis o Libra, regidos por el aire y por la ligereza del movimiento, también suelen expresar juventud, no por la estética, sino por la fluidez con la que viven. Saben flotar entre mundos, adaptarse, reinventarse, y eso los preserva. Pero más allá del mapa o del signo, lo que realmente preserva la energía vital es la presencia. Quien vive en el presente no se inclina ante el tiempo,
porque el tiempo solo tiene dominio sobre quien está atrapado en el pasado o en deuda con el futuro. Estar en misión es vivir con ambos pies firmes en el ahora, es saber que cada gesto tiene sentido, y que incluso en las acciones más pequeñas, cocinar, cuidar, escribir, escuchar, hay un hilo invisible que lo conecta todo con lo sagrado. Esa conexión es la fuente de la juventud, no una fuente escondida en tierras lejanas, sino un manantial que late dentro de cada ser humano despierto. Es cuando vivimos no para sobrevivir, sino para irradiar, no para agradar, sino para manifestar la verdad de nuestra alma. El tiempo, cuando no está acompañado de conciencia, se convierte en una carga, pero cuando es guiado por la intención, se transforma en un portal. Y la juventud espiritual, esa que emana de adentro hacia afuera, no es un privilegio de pocos. Es el resultado de un modo de vivir, una forma de estar en el mundo en la que cada gesto cotidiano se vuelve un ritual sagrado. Todo comienza en el silencio interior. La meditación, más que una práctica, es un regreso al espacio donde el tiempo no existe. Allí, el cuerpo descansa, pero el espíritu despierta, la mente se desacelera y el campo sutil comienza a reorganizarse. Es en ese silencio fértil donde la juventud se recompone, no como apariencia, sino como presencia refinada. Cada minuto en meditación es una gota de eternidad escurriéndose hacia el ahora. Luego volvemos la mirada hacia lo que nos sostiene, el alimento. La alimentación luminosa no se reduce a calorías o nutrientes. Lleva la vibración de lo que estuvo vivo. Frutas recién cosechadas, vegetales orgánicos, semillas cargadas con memoria solar. Todo eso eleva la frecuencia del cuerpo, limpia los canales sutiles y nutre no solo los órganos, sino también los cuerpos energéticos. Al elegir comer con conciencia, le devolvemos al cuerpo su función más noble, ser templo de luz. ¿Y qué decir del agua? Esa inteligencia líquida, esa memoria viva de la creación. Cuando intencionas el agua, con palabras, símbolos o gratitud, algo invisible se transforma. Empieza a aportar una vibración específica, y al entrar en tu cuerpo, esa agua programada recorre tus meridianos, despierta regiones dormidas, purifica canales, suaviza tensiones. Beber agua con intención es beber alquimia líquida, pero ninguna de estas prácticas alcanza su poder pleno si estamos desconectados de la naturaleza. La naturaleza es el verdadero laboratorio alquímico del alma. Caminar descalzo sobre la tierra, grounding, libera cargas electromagnéticas acumuladas. Tomar sol de manera consciente regula nuestros ciclos internos y reactiva nuestra producción de luz interior, literal y sutil. Sumergirse en aguas naturales, contemplar árboles, tocar piedras, todo eso nos reconecta con la matriz original de la vida. El sueño, tan descuidado, es otra cámara sagrada. Durante el descanso verdadero, el cuerpo entra en un estado de reparación alquímica. Las emociones se procesan, los cuerpos sutiles se realinean y el alma, liberada del peso del ego, visita dimensiones de sabiduría. Dormir bien no es un lujo, es una iniciación diaria a lo sagrado. También es necesario cultivar lo invisible, evitar ambientes tóxicos, palabras ásperas, vibraciones densas. Estas frecuencias no solo desorganizan el campo áurico, drenan la vitalidad. Por eso, cuidar de la propia energía es un acto de respeto espiritual. Usar cristales, baños de hierbas, oraciones, mantras o visualizaciones no es superstición, es higiene sutil. Y por último, reír, jugar, bailar. Los niños cósmicos que aún habitan en nosotros son guardianes de la juventud. Cuando nos permitimos movernos con ligereza, reír ante lo inesperado, cantar sin razón, abrimos fisuras de eternidad en el tejido de la rutina. El espíritu se expande, el alma respira, el cuerpo agradece. Ser joven, en el fondo, es recordar cómo se vive con alma. Es transformar la repetición cotidiana en alquimia viva. Y eso solo es posible cuando el presente se vuelve sagrado. Y cada gesto, por pequeño que parezca, lleva en sí el soplo de lo eterno. Al final, la juventud de la que hablamos no es una promesa de eternidad física. Es la consecuencia natural de un alma que ha dejado de resistirse a su propia luz. La verdadera juventud no se esconde en el colágeno,
sino en la transparencia del alma. Es el brillo que emana de quien está en paz, de quien vive alineado con su propósito, de quien ha elegido, día tras día, ser fiel a su esencia, incluso cuando el mundo pedía máscaras. La edad del cuerpo es un número. La edad del alma es una frecuencia. Y lo que realmente transforma la materia no son los años que se acumulan, sino los niveles de conciencia que somos capaces de integrar. Hay personas que envejecen porque el tiempo ha pasado, pero hay otras que se apagan porque han dejado de vivir con verdad. Por eso, hoy te invito a la reflexión. ¿Estás envejeciendo o estás apagándote? ¿Estás cediendo a la densidad de una vida sin sentido o despertando a la ligereza de una existencia que pulsa desde dentro? ¿Estás entregándote a la entropía del mundo externo o anclando la eternidad en el ahora? La juventud del espíritu es el reflejo de un ser despierto, íntegro, verdadero. No hay fórmula. Solo hay un camino: volver hacia adentro, recordar la chispa que habita en ti y permitir que ella guíe tus pasos con claridad y amor. Si algo dentro de ti vibró con estas palabras, si una parte olvidada se sintió recordada, entonces este no es solo un video, es un llamado. Codex Aeternus no es un canal, es un templo digital, un espacio donde la sabiduría ancestral, antes velada, vuelve a la luz. Aquí no hablamos con la mente, hablamos con el alma, porque es en el alma donde están inscritos los códigos olvidados de la eternidad. Si este contenido te tocó, deja tu gesto de presencia. Dale me gusta a este video. Ese acto simple fortalece la expansión de este mensaje hacia aquellos que también están listos para recordar. Y si sientes el llamado, suscríbete. No por curiosidad, sino por resonancia. Únete a nosotros en este movimiento de recordación, de despertar, de regreso al origen. Y llévate contigo esta verdad sutil. El secreto no está en detener el tiempo, sino en recordar que tú nunca le perteneciste.